Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Entró Natán, el vocero de Dios, el profeta, a donde estaba el rey David, y le contó una historia sobre dos hombres que tenían ovejas, uno que las tenía en cantidad abundante y otro que tenía una sola, a la que había criado como una hija. Y con esta historia, el profeta Natán trataba de transmitirle a David la gravedad del pecado que acababa de cometer al quedarse con Betsabé, la esposa de Urías, y peor aún, haber mandado matar a Urías indirectamente al exponerlo a la parte más fuerte de la guerra, la parte más peligrosa. Natán le contó una historia y David la escuchaba como si se tratase de un acontecimiento sucedido a lo lejos, y reaccionó con indignación cuando, en el desenlace de la historia, el dueño de muchas ovejas, cuando llega un visitante, en vez de matar una de sus propias ovejas para agasajar al invitado, va y manda matar a la oveja del hombre pobre, la única oveja que tenía. Está furioso David cuando escucha esto y dicta sentencia rápidamente. David es en ese momento el hombre del que luego hablará Jesús, que mira la paja en el ojo ajeno y no ve la viga que trae en el suyo propio. David se indigna por un hombre que mandó matar una oveja y no se da cuenta de que él mandó matar un hombre. David se indigna porque el rico se quedó con la oveja del pobre y no se da cuenta de que él se ha quedado con la esposa de otro hombre, cosa claramente condenada en la ley de Moisés. Hasta que Natán le desvela el sentido de la parábola, de la historia, al decirle: tú eres ese hombre, tú eres el que te quedaste con la oveja. David no ha entendido. Y esto nos sirve para aprender a leer las historias, y de manera especial la gran historia que se nos cuenta una y otra vez en el Evangelio. Es una historia que tiene que ver conmigo, con cada uno de nosotros. Al escuchar la narración de la vida de Cristo, hemos de reaccionar con los afectos, con los sentimientos que nos hagan modificar nuestra conducta o mantenerla en el camino del bien. En efecto, los afectos son esas afecciones del alma, son esas reacciones. David reaccionó una vez que entendió de qué se trataba esa historia, que era sobre él mismo, que había actuado mal. Reaccionó haciendo penitencia con compunción. Esto nos permite como meditar más de cerca o esclarecer los afectos. Cuando se habla en la oración de los afectos, incluso se le da gracias a Dios por los afectos que haya podido suscitar el momento de la oración, de la meditación, pues vale la pena entender qué son estos afectos. Son como las reacciones que hay que tener ante lo que se nos está contando. El padre Luis de la Palma, jesuita y gran comentador de los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, en su obra sobre la historia de la Sagrada Pasión, habla de los afectos y los enumera, da algunos ejemplos de cuáles son los afectos que se pueden tener ante la historia o las historias de los evangelios,
de manera especial ante la pasión de Cristo. El primer afecto es la compasión, cosa muy debida a cualquiera que padece por nuestra causa. El segundo afecto es el aborrecimiento del pecado. El tercer afecto es el temor de la divina justicia. Y el cuarto afecto es la admiración de la sabiduría y bondad de Dios. Siguen otros más hasta llegar al décimo. Pero ya nos vamos dando una idea de qué son estos afectos. Cuando escucho la historia del pueblo de Israel que sufre, o cuando escucho la historia de David, o la historia de algún otro de los personajes, puedo reaccionar viendo allí o el mal que han cometido y yo también aborrecerlo, o tener compasión, o admirarme de la sabiduría divina. El quinto afecto es la esperanza. Es la esperanza de saber que todo aquello sucedió para nuestra salvación, para mi salvación. Todo lo que ha quedado consignado en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, ha quedado ya escrito para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para aprender de ello. Y nos llenamos de esperanza al ver que Dios teje los hilos de la historia y que no va a acabar mal si yo me dejo ayudar. La historia de David es así, una historia también de esperanza. A pesar de ese pecado tan grave, David se arrojó a los brazos de Dios, imploró con penitencia, con compunción, el perdón y se llenó de esperanza. Y al final Dios le premió su humildad. El sexto afecto es el amor de quien tanto nos amó. El séptimo es la imitación de las virtudes. Aprender a imitar a los hombres buenos del Antiguo Testamento y obviamente detestar los pecados de quien los haya cometido. Imitar las virtudes que resplandecen. Cristo es el primero a quien hemos de imitar, porque Él padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. El octavo afecto es muy curioso, lo titula Luis de la Palma, Armas y remedios contra todas las tentaciones. Se suscita en el interior una especie de arma, de escudo. Hace alusión a la exhortación de San Pedro que dice: armaos vosotros con este mismo pensamiento. La meditación de las historias edificantes es como un arma, es como un escudo, es como una lanza y como una espada. Te pertrecha para hacer frente a los pensamientos mundanos, a los modos de pensar ideologizados o politizados. Es un arma. Tener pensamientos correctos, tener ideas claras en la cabeza, tener la vida de Cristo como modelo y guía es un arma. Te permite defenderte de quienes arguyen, discuten o se burlan de la fe o que tratan de convencerte de llevar un estilo de vida que se aleja del Evangelio. En fin, el conocimiento de las historias es un arma. La misma historia que le contó Natán al rey David se convirtió en un arma con la cual se defendió luego David de toda clase de injusticias. El noveno afecto es el celo de almas, porque no se puede no querer también participar en la salvación de los demás, viendo cómo Cristo ha querido salvarme a mí también, a cada uno de nosotros. Y el décimo afecto o fruto que se puede sacar de las meditaciones es ofrecerse y dedicarse al servicio y voluntad de Jesucristo. Este es un afecto y al mismo tiempo un propósito. Nace en el alma el deseo de servirle mejor, de continuar en su servicio, de cumplir la voluntad de Dios, no vivir ya para nosotros mismos, sino para Él. Así que si vivimos, como dice el apóstol, vivimos para el Señor. Un repaso así de estos afectos que enumera Luis de la Palma, pero desde luego que hay muchos más.
nos ayuda un poco a acercarnos siempre a leer la Escritura, a meditarla, buscando esas reacciones en nuestra alma, obligándonos a reaccionar, a tener esos afectos. A veces llegan solos, pero a veces hay que propiciarlos. Los afectos, afectan nuestra disposición anímica y salimos de la oración renovados, compungidos, esperanzados, llenos de celo por las almas, pertrechados con armas. En fin, salimos diferentes de la meditación para las actividades que luego cada uno tiene que ir realizando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.